Hola, ¿qué tal? De nuevo un nuevo capítulo de Microcosmos, un nuevo episodio. En este caso vamos a hablar acerca de la atención y la conciencia de sí. Ya hemos comentado en otros capítulos que la atención es la aptitud principal y necesaria para avanzar en el desarrollo interno. Ahora Clotin nos va a introducir en el tema este de la atención. Hola, ¿qué tal? Bueno, sin atención no es posible darse cuenta ni tener conciencia de lo que pensamos, de lo que sentimos o de lo que hacemos. La atención nos permite observar y modificar o ir transformando nuestra conducta. La atención está presente de forma natural. Sin ella no podemos realizar los actos necesarios en la vida. Pero ahora de lo que hablamos es de un trabajo con la atención, de trabajar con la atención de una forma más amplia, de una forma intencional, de desarrollarla, porque esta es una herramienta que nos permite un autoconocimiento dinámico, nos permite ver nuestras propias distracciones mentales. Eh, Cuando hacemos algo por primera vez, algo que no conocemos, vamos a prestar mucha atención para aprenderlo. Pero cuando lo hemos aprendido, aquello se incorpora y entonces pasamos a realizarlo de una manera automática. Así que lo hacemos sin una atención plena. Por ejemplo, cuando aprendo a conducir, pues tengo que hacer un esfuerzo atencional para poder incorporar todo aquello nuevo que no conozco. Ahora bien, una vez que he aprendido a conducir, ya lo hago de una forma mecánica. Entonces queda una energía libre en mi mente que se va hacia otros pensamientos, hacia otras emociones mientras yo estoy conduciendo. Así que hay muchas actividades que ya tenemos aprendidas, que ya tenemos mecanizadas, que nos dejan ya como una energía libre que se va a, a otras cosas en las que no estamos en ese momento, digamos, a ensueños, divagues, etc. Entonces, lo que queremos, la propuesta con la atención intencional de la que estamos hablando, es practicarla en la vida diaria con la finalidad de ir desarrollando una especie de foco atencional que nos permita ver lo que estamos haciendo, pero también lo que estamos sintiendo, también lo que estamos pensando, también nos permita observar nuestras distracciones. Entonces sería una atención que precisamente podemos ir desarrollando y que es la que da lugar al desarrollo de la conciencia de sí, a la conciencia de nosotros mismos, que este punto, Jordi, lo comentas, el punto de la conciencia de sí. Sí, la conciencia de sí, o conciencia de uno mismo, como tú decías. Bueno, este tipo de conciencia o de estado atencional se desarrolla a partir del trabajo con la atención dirigida o atención intencional, como decías tú antes, ¿no? Se trata de una conciencia que nos conecta con nuestra interioridad esencial y va configurando un centro de gravedad del que también hemos hablado en capítulos anteriores. Si actuáramos solo de manera mecánica, poco como tú decías antes, con las actividades cotidianas, ¿no? Tarde o temprano acaban apareciendo contradicciones. ¿Por qué aparecen contradicciones cuando uno actúa de manera mecánica? Porque en nuestro entorno todo es cambiante. Nuestros intereses a veces chocan con los de otras personas, nuestros propios deseos son cambiantes y al final acabamos en algún momento deseando una cosa y la contraria. Esto nos ha pasado más de una vez, seguro. Todo esto nos deja en una situación como de encerramiento, como de un laberinto en el que no acabo de encontrar la salida. Solo siendo consciente de uno mismo, estando en un estado de conciencia de sí, de conciencia de uno mismo, se puede dirigir la energía hacia
la unidad interna, hacia la coherencia. Solo así se pueden superar las contradicciones. Desde un estado mecánico no es posible avanzar, porque eso, acabamos encontrándonos con cosas que se oponen por el simple transcurrir de las situaciones y desde una respuesta mecánica no es posible dar una respuesta coherente. Ahora vamos a explicar algunas de nuestras experiencias, como hemos hecho otras veces. Claudia, cuéntanos. Pues mira, para mí el descubrimiento de la atención que, que empecé a practicar, tendría 18 años, ¿no? Leí aprender a ver, ¿no? Aprender a mirar, como si vieras las cosas por primera vez, ¿no? Y fijarte en un objeto, por ejemplo, o mientras vas caminando, ir atendiendo. Y ahí me di cuenta de los ensueños que poblaban mi mente y que yo normalmente los creía y los tomaba como la propia realidad. Pero ahí me di cuenta que eran solo imágenes. Así que este trabajo de la atención plena lo he ido desarrollando, lo he ido trabajando. Es una atención que requiere un esfuerzo intencional y que desde luego abre puertas en la mente. Por ejemplo, como decía antes, cuando estoy atenta puedo ver mis propios ensueños. Estos ensueños, que son estas imágenes que pueblan la mente, si no estoy atenta los tomo por reales, creo que son reales. Por ejemplo, tengo un temor, tengo una idea preconcebida acerca de una situación que imagino. Si no me doy cuenta de que eso es una construcción de mi imaginación, entonces me lo tomo como real, de manera que me predispongo en esa dirección. Y eso solo existe en mi cabeza. En cambio, con la atención puedo verlo, puedo ver ese ensueño, puedo ver estas construcciones permanentes que hace la conciencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando los veo ya no me los creo. Veo que solo son imágenes, ¿no? Y entonces, al no creerlos, me libero de la hipnosis, del peso, de la red de estas creencias que producen emociones también, obviamente, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con muchas situaciones, ¿no? Hay muchas situaciones en las que me identifico fuertemente, si no estoy atenta, como puede ocurrir, imagínate viendo una película o leyendo, yo qué sé, muchas noticias, cosas que vemos o cosas que vivimos, situaciones personales, que te identificas con ellas, te las crees, por así decirlo, no ves la salida, porque están teñidas por tus propios temores, y por tus propios deseos, está filtrada toda esa percepción. ¿Qué ocurre con la atención? ¿Qué ocurre si yo pongo en marcha un trabajo con la atención? Pues que entonces tomo distancia de estas situaciones y entonces ¿qué ocurre? Que puedo verlas desde distintas perspectivas, las puedo mirar de modos distintos y así puedo ver posibilidades nuevas en esas situaciones. Puedo ver caminos que se pueden construir, puedo ver puertas, puedo ver salidas. Por lo tanto, la atención es la actitud que me permite actuar con libertad y construir una unidad interna, construir un camino de liberación. Me permite transformar las situaciones, porque al no creerlas y estar hipnotizadas creyendo que son así, con la atención veo que esto se puede construir de otro modo, se puede interpretar de otra manera. Y esto es muy significativo porque cambia mi emplazamiento respecto a estas situaciones. Hay una gran diferencia hay una diferencia total entre creer las situaciones o verlas. La diferencia es total y la diferencia es la perspectiva y la capacidad de respuesta, la capacidad de reflexión, la capacidad de construcción, la capacidad de mover los puntos de vista. Si no existe esa capacidad, las situaciones aparecen como algo fatal, como algo que de alguna manera te identifica plenamente y que no tiene salida, te deja ahí encerrado. Esto digo, esto opino. ¿Y tú qué tal, Jordi? Muy bien. Bueno, profundizando en el tema de la conciencia en sí, podría decir que
tal conciencia de sí es una especie de nuevo nivel de conciencia. Un nuevo nivel de conciencia que parte de la vigilia, del estado normal de vigilia. Este nivel de conciencia produce un estado en el que me doy cuenta de forma suave de lo que hago y al mismo tiempo de lo que está y de lo que ocurre a mi alrededor. Es como una nueva forma de estar despierto. No es un estado de vigilancia ni mucho menos, ya que ello produciría tensiones y contradicción interna, sino que es más bien un estado suave y exento de tensiones, ¿no? Tal vez tengamos asociado el hecho de atender mucho a estar tensos, ¿no? O sea, voy a atender y entonces tengo que hacer un esfuerzo, tengo que tensarme, ¿no? Pues la atención es todo lo contrario. La verdadera conciencia plena es suave, es muy suave al tiempo que es muy amplia y luminosa, ¿no? Y produce una especie de emoción calmada, tranquila, sin grandes expectativas, sin juicios y sin dramas ni climazos emotivos pesados. La sensación que produce es como si el punto de observación se hubiera desplazado un poco hacia adentro. Normalmente ese punto de observación está como en los ojos, ¿no? Atendemos como desde los ojos, de ahí para afuera. Pero en ese estado parece como si se mirase todo desde un poco más adentro, ¿no? Por lo que no solo veo el mundo externo, sino que también me percibo a mí actuando en ese mundo, haciendo las cosas que hago cada día. Es decir, de alguna forma percibo una estructura, podríamos llamar, una estructura conciencia-mundo, como algo que está intrínsecamente relacionado, como una unidad real. Descubro que la separación entre yo y las cosas es solo un ensueño más, un ensueño como de los que hablaba Clotti antes. Y también que las diferencias entre yo y las demás personas son también parte de una especie de ensoñación. La realidad es que no hay tal separación y desde esa conciencia más amplia es evidente que es así, no hay separación entre yo y el mundo, entre yo y los demás. Todos y todo estamos conectados de alguna manera. Y eso es todo, por mi parte. Sí, sí, la atención es una maravilla. Sin atención no se puede. Sin atención no se puede avanzar. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Por hoy. Entonces, de nuevo, daros las gracias por escucharnos, por compartir, por dejar vuestros comentarios. Y también ya sabéis que tenéis un mail donde podéis escribir y nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya todo muy bien y practicad la atención.